vamos a ver la palabra que le hemos puesto, gratitud o queja. Gratitud o queja. Bien, dentro de nuestros entornos familiares, hablándolo así es de familia, dentro de nuestros entornos como persona, dentro de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, en el diario caminar, ¿sabe? Podemos ver que hay gratitud, pero también hay queja de las personas. Hoy es muy importante darle gracias a Dios porque nos permitió venir a la casa del Señor o congregarnos más bien aquí donde le honramos a Él y como iglesia, porque la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia somos nosotros somos la iglesia. Le podemos dar gracias a Dios, pero quizás alguna gente se queja, ay qué aburrido, hoy amaneció haciendo frío, hoy amaneció haciendo, ay otra vez de desayuno esto, pero ¿por qué me hicieron el huevo picado si yo lo quería frito, verdad? Y alguien se queja por cosas a veces hasta muy sencillas que son fáciles de evitar, pero muchas veces el ser humano tiende a quejarse. La palabra del Señor en una carta súper hermosa, es una de las cartas, a mí personalmente me gusta mucho esa carta, y la de Efesios, las dos me gustan, aunque son en iglesias con contextos un poco diferentes, pero esta en Filipenses, me gusta mucho también la de Filipenses, la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Filipenses, a los Filipos, estando preso en la cárcel. Esta es una de las cartas de la prisión, porque el apóstol con puño y letra la escribió estando preso por la causa de Cristo. Y en el capítulo 4, vaya al capítulo 4, versículos números 6 y 7, nos dice unas verdades importantísimas y algo que debemos de tomar, y desde acá partimos entonces con el tema que le hemos puesto, gratitud o queja. Y dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, correcto, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a leérselo en una versión más sencilla, en un lenguaje actual, que dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, y dice, y su mente, mientras ustedes vivan en Cristo Jesús. Entonces hay una condición, y la palabra del Señor, cuando nosotros leemos la palabra, y por eso yo les he enseñado, siempre les he dicho y les vuelvo a repetir, usted que está acá y usted que nos mira, ahí hay un buen grupo de personas a través del Facebook de la Iglesia Jesucristo es el centro. Yo quiero decirle que la palabra nosotros debemos de leerla sistemáticamente. Nosotros debemos de ser buenos lectores de la palabra del Señor. Debemos de hacerlo un hábito, que todos los días usted lea un pasaje, usted se identifique. A veces queremos: Dios, dame dirección, Dios, háblame, Dios, claro, Dios lo va a hacer, siempre lo quiere hacer. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla en las pequeñas cosas, en lo que vivimos, en el diario vivir. Y entonces cuando usted lee la palabra y va detenidamente viendo cada aspecto, cada palabra, usted puede ver cómo Dios quiere darle a usted dirección. Dice: por nada estén afanosos, por nada. Y esta otra versión dice: no se preocupen por nada. ¿Sabe? La preocupación, cuando yo me ocupo en algo, porque necesito hacerlo, yo me ocupo en limpiar este piano, me ocupo en limpiar este micrófono, pero cuando yo me preocupo, estoy diciendo: ay, es que tengo que limpiar el micrófono, ay, tengo que limpiar el piano, no lo he hecho, entonces tengo una preocupación. Antes de eso, yo ya estoy pensando en lo que debo ejecutar, en lo que debo de hacer. El apóstol Pablo, el consejo paulino dice:
por nada estén preocupados. Y usted podrá decir, ¿pero cómo? Porque si a alguien le dicen a una persona, usted le van a cortar la luz porque no ha pagado, le van a quitar la electricidad porque usted no ha pagado y no tiene el dinero, obviamente que la persona se va a preocupar y va a decir, uy, pero necesito el dinero, necesito que me sea suplido esa necesidad para poder sufragarla y que no me sea limitado, ¿verdad? La corriente eléctrica, porque la necesito para mi casa, para mis trabajos, para lo que sea. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no se afanen por las cosas, no se preocupen por nada. En cambio, pero hay un en cambio, hay una actitud que puede traer afán y preocupación, pero Él nos dice, el Señor nos dice a través de la palabra, quítelo y en cambio tomen, hagan esto. Nos da, digámoslo así, nos da la medicina, nos da la estrategia. Entonces dice, en cambio, oren por todo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que debemos de orar? Por las cosas que nos están preocupando, por las cosas que nosotros creemos que son las necesarias. Él está diciendo, en cambio, oren por todo. Por todo eso que usted en su corazón sabe que debe de entregarle a Dios. Díganle a Dios lo que necesitan. Ahí está. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Señor, hoy quiero cambiar mi preocupación, mi ansiedad. Hoy lo quiero cambiar por venir a ti en oración. Y tú sabes de qué tengo necesidad, de qué carece mi vida, cuáles son las situaciones que tengo. Y hoy te quiero dar gracias, Padre, por lo que me has dado, por lo que he recibido y por lo que sé que me vas a dar un día según tu voluntad. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Si ustedes hacen esa fórmula, así entonces, ¿qué van a recibir consecuentemente? Así experimentarán la paz de Dios, una paz que supera todo lo que podemos entender. Entonces, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está llevando a un foco importante y es que nos está diciendo que esa paz, eso al nosotros entregar el afán, la preocupación y venir a hacer, en lugar de estar así, venir y entregarlo en oración y pedirle a Él lo que necesitamos con acción de gracias, dice que eso va a producir algo que es inexplicable a la mente humana, al raciocinio del hombre. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar una paz que solo puede venir de Dios. Entonces el verdadero creyente, el creyente que se afirma a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, al consejo paulino, es aquel que la gente no puede entender cómo en medio de una dificultad que tiene esta persona puede experimentar esa paz, puede experimentar ese gozo. De ahí es que entonces nuestro corazón y nuestra mente, que tienen que ir alineados, porque los pensamientos vienen y se ejecutan en la mente y bajan al corazón, pero bajo estas circunstancias y siguiendo el consejo paulino, nuestro corazón y nuestra mente van a sufrir un cambio, y ese cambio va a ser de paz, del shalom, que según la palabra hebrea shalom, dice que el shalom de Dios, que es la paz, la palabra hebrea para paz es shalom. El shalom de Dios, la paz de Dios, no es ausencia de problemas, porque hay gente que si no tiene problemas, que si le está yendo súper bien en todo y de momento van a una fiesta o reciben algo y entonces se sienten felices, sienten que tienen paz, pero eso es pasajero y efímero. No es algo que ha nacido desde el verdadero foco de la palabra y de la voluntad de Dios, porque lo que viene entonces a nuestras vidas, a pesar de que nos quiera preocupar, no nos va a permitir
que nuestra mente y nuestro corazón alberguen eso, sino que experimentemos una paz, un shalom, que no es ausencia de problemas, que es en medio de cosas, de tribulaciones, de dificultades, de que me está haciendo falta algo, yo puedo confiar plenamente en Dios. Las familias deben de tomar en cuenta que cuando nosotros seguimos el consejo paulino, debemos entonces de traer ese modelo cada día a nuestras vidas para cambiar la queja por gratitud. No se queje más de lo que usted está viviendo. No tome ese patrón de conducta y no se lo enseñe a sus hijos, porque nosotros modelamos a nuestros hijos. Y si usted es un joven, si usted es un adolescente, si usted aún no está casado, pero también tiene sus preocupaciones, ¿sabe? Porque a veces pensamos y decimos, las personas grandes son las que tienen problemas. No. Recuerdo que una vez, hace mucho tiempo, yo estaba en mi trabajo y entonces estaba en la oficina y recibí una consejería con una persona que me dijo unas cosas muy fuertes, muy duras que le habían sucedido. Eso nunca lo olvido. Y yo dije, ¿cómo esta persona ha sufrido tanto? Y empezamos en un proceso con esta persona. Y luego llegó otra persona parecida a la edad y me dijo, es que a mí me pasó esto. Y no era nada, pero ella estaba muy mal por esa situación, porque a ella le había afectado esa situación, a pesar de que para mí no era tan fuerte como la que había vivido la otra persona. Pero yo entendí que todas las personas, desde su perspectiva, tendrán sus problemas. Y un joven también puede tener sus preocupaciones, o un adulto. Pero el consejo paulino nos dice, entreguen todo en oración, no estén preocupados, no estén afanados. En cambio, presenten en oración a Dios lo que ustedes necesitan y denle gracias a Él. Y van a recibir por consecuente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Como les decía entonces, que las preocupaciones y la vida pueden tornarse agobiantes y pueden traer afanes a cualquier tipo de persona. Somos seres vulnerables en medio de una vida mortal. Tenemos condiciones. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos desde la cárcel donde se encontraba, y le escribe a una iglesia, oiga, que quizás experimentaba las preocupaciones de su diario vivir, pero también vemos entonces el consejo. Ser cristiano en los tiempos de la iglesia de Filipos era tiempos donde sufrían persecución, y quizás a ellos les turbaba, venía el afán, porque el solo ser cristianos en aquel momento iban a sufrir consecuencias graves, quizás no como las que vivimos la iglesia de hoy. El apóstol Pablo le dice, no se preocupen por nada, en cambio entreguen todo y ustedes por consecuente recibirán la paz de Dios. Un comentario que encontraba muy hermoso dentro de lo que hoy les traemos, dice que la paz es el fruto de la oración del creyente. La paz es un fruto y es el fruto del Espíritu Santo. Si lo vemos también en Gálatas, cuando nos da una lista de los frutos, y dice que la paz es el fruto de ¿qué? Por consecuente de la oración del creyente. Y en este pasaje, si me lo dejan ahí por favor, Efesios capítulo 4 versículo 6 y 7, en ese pasaje nosotros lo que podemos ver es una filosofía de la oración. Una filosofía de la oración, porque acá en este pasaje está comprimida toda esa filosofía, y de ello vamos a desglosar del pasaje 4 aspectos importantes. El número 1, bueno, por nada estéis afanosos. Entonces, quiere decir que por nada estén preocupados. ¿Qué quiere decir nada? Nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada. Entonces, que por nada. El segundo aspecto es que sean conocidas. O sea, por nada, absolutamente nada, estén preocupados, pero en cambio sean conocidas las peticiones que usted tiene en su corazón.
Hoy le hago una pregunta a usted y a los que están desde su hogar. ¿Tiene usted peticiones en su corazón? ¿Tiene usted anhelos, Ricardo? ¿Tiene usted sueños? Sí los hay. Todos los tenemos, ¿cierto, Eddie? Todos los tenemos. ¿Cómo es que te llamas el hermano? Harvick. Ajá. Entonces, ¿tienes sueños? ¿Verdad? ¿Tienes anhelos? Dani, ¿tienes sueños y tienes anhelos? ¿Qué es lo contrario? Dice que sean conocidas. ¿Qué es lo contrario de conocer? Desconocer. Entonces, lo contrario de conocer es desconocer. Esto implica un todo. Se refiere a cosas físicas, cosas espirituales y cosas materiales. Dios quiere que usted le dé a conocer, porque esto implica necesidades físicas, necesidades espirituales y necesidades materiales. El tercer aspecto es que en toda oración y ruego, así como, y yo puse este ejemplo, que así como la ciencia médica ha hecho o nos proporciona a las personas que han estado enfermas una medicina para su salud, aquí se nos presenta a nosotros la base principal, la medicina por la cual podemos vencer la ansiedad, el afán. ¿Saben si hay algo que nosotros como consejeros y siervos de Dios estamos viendo en estos tiempos? Son los ataques de pánico en la gente, son la ansiedad, son todas estas situaciones que, hermano, mire, estamos en una era donde esto es como flor de un día, como pan del día más bien, porque está ahí, está latente y muchas personas están viviendo estas circunstancias porque han albergado preocupaciones, porque quizás están pensando en algo que va a llegar y por lo general no es así. Por lo general la persona que está sufriendo estas ansiedades, estas situaciones, son gente que han estado preocupadas porque muchas veces son inseguras en su relación, inseguras en el que pasará mañana. Entonces necesitamos que al entregarle todo al Señor, ¿cuándo hacemos esto? Cuando tenemos una identidad plena con nuestro Padre Celestial. Yo tengo que entender que tengo un Padre bueno, un Padre amoroso, que me cuidará, que me va a proteger. En cambio, entonces, no estés afanado. Jesús dijo, ¿por qué están afanados? Enseñaba el Señor Jesús. Miren a los lirios del campo cómo se visten. Miren a las aves cómo comen, cómo se les da de comer. ¿Cuánto no más yo, que soy su Padre, les daré, los vestiré, no les hará falta nada? No se afanen por el día de mañana. En las familias necesitamos desarrollar seguridad y una identidad paternal con el Señor. Por eso en este cuarto aspecto le dije, así como la medicina y la ciencia médica le da una medicina a la persona para que pueda en cierta manera sobrellevar algún tipo de enfermedad, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo desde la cárcel inspirado, le habló, le escribió a la iglesia en Filipos, y esta palabra está latente para nosotros, la iglesia de hoy en día. Usted que está escuchando este mensaje, usted que está desde su casa, usted que está aquí, no estén afanosos por nada, en cambio presenten todo al Señor con acción de gracias, y van a tener por consecuente la paz de Dios, que es algo inentendible, pero que va a tocar tu corazón, va a tocar tu mente y te mantendrá, te preservará. Si la gente hiciéramos esto, tendríamos quizás menos situaciones de personas que están sufriendo dentro de las familias, dentro de los contextos familiares, situaciones difíciles. Amados hermanos, necesitamos poner en práctica esta sencilla ecuación. Necesitamos poner en práctica estos consejos paulinos escritos para una iglesia como la iglesia de hoy. Enfrentamos dificultades.
¿Sabe? La iglesia en Filipo, al llamarse cristianos, en ese momento quizá provocaba que la vida de ellos vinieran desaciertos, pero al igual que ellos, hoy tenemos esta palabra profética a través de las epístolas dirigidas también por el Espíritu Santo, para que estuvieran escritas para nosotros hoy, para que nosotros hoy podamos vivir. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué hay se ha fracturado tanto en medio del pueblo del Señor? Por enseñanzas que muchas veces vienen solamente a tocar la emoción de alguien. Porque hay gente que quiere comprar un evangelio light, un evangelio sencillo. Hay gente que solo quiere escuchar que Dios le va a bendecir, que le va a ir bien, y eso es cierto, pero la palabra nos da directrices a nosotros para que podamos tomarlas en cuenta y no podamos vivir de un evangelio light, de un evangelio de ofertas, porque Dios ya nos dio todo en la cruz del Calvario. El Señor le está hablando a una iglesia que se afirme, que siga el consejo, no estén afanosos, no se preocupen por nada, en cambio presenten en oración a Dios lo que ustedes necesitan en su área espiritual, en su área material, en su área física, y por consecuente recibirán entonces, cuando le den gracias a Él, la paz de Dios. Y es que ahora tenemos que entender lo siguiente: debemos de darle gracias al Señor por lo que ya pasó, por mi presente y por mi futuro, porque cuando yo tengo esa identidad con mi Padre Celestial, estoy segura en Él. ¿Cuántos hemos pasado cosas difíciles en el pasado? Pero porque estamos aquí, hasta aquí hemos llegado. Lo que no nos ha matado nos ha hecho más fuertes. Hemos pasado por donde asustan quizás muchos, pero estamos aquí porque el Señor nos ayudó en el pasado. Y hoy le tenemos que dar gracias por eso. Y sabiendo quién es mi Dios y teniendo identidad, le doy gracias por mi futuro. Hay que dar gracias. Hay que cambiar la queja por gratitud. Amén. Dele gracias al Señor ahí donde usted está. El apóstol Pablo nos indica a nosotros en los diferentes procesos de nuestra vida y nos insta a dar gracias. Por esta acción de gracias, o esta acción de gracias implica tanto la felicidad y en el dolor. Dar gracias en medio de las circunstancias que estemos viviendo. O sea, simple y sencillamente, punto, es dar gracias. ¿Cómo voy a dar gracias en esta situación que yo estoy viviendo? Si yo sé que estoy en la voluntad de Dios y que dependo de mi Padre Celestial, Él me va a preservar y va a preservar mi familia. ¿Sabe? Nuestra oración, necesitamos tener un estilo de vida de oración, y esa oración necesita desarrollar gratitud. Cuando yo desarrollo gratitud en mi oración, por consecuente, estoy diciendo: yo me rindo a la voluntad de Dios. Yo rindo mis derechos. Yo rindo todo lo que creo que es lo que me corresponde, lo necesario. Yo lo rindo al Señor. Entonces, la oración de acción de gracias, la oración de gratitud, lo que hace es que demuestra en nosotros sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hoy rendirse y tener sumisión a la voluntad de Dios? Yo lo quiero hacer y yo le doy gracias a Dios porque sé que ahí mi futuro está seguro. ¿Sabe? Cuando oramos debemos siempre recordar 3 cosas. Número 1, debemos recordar el amor de Dios. Cuando usted ore siempre, recuerde estas 3 cosas que le voy a decir. Número 1, el amor de Dios. Porque el amor de Dios es suficiente. Eso es suficiente. Cuando yo pienso en muchas cosas y nos vemos en condiciones, pero pienso en el amor de Dios, digo, eso es suficiente. Ya no necesito más nada. Piense en el amor de Dios, que siempre desea solo lo mejor para nosotros. Número 2, recuerde la sabiduría de Dios. En su oración,
recuerde la sabiduría de Dios. Que Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y número 3, debemos de recordar el poder de Dios, que es el único que puede hacer que suceda lo que es mejor para nosotros. Entonces, al orar, recuerde el amor de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Tenga presentes estos 3 factores dentro de su oración y créale siempre a Dios. El que ore con una confianza perfecta en el amor, la sabiduría y el poder de Dios, hará que usted encuentre la paz de Él. Paz que es el resultado, entonces el fruto de esa oración. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto se resume como algo tan poderoso e incomprensible, como le decía ahora, para nosotros. Pero real, hermanos, y duradero. Es real y duradero. No es algo que está lleno de misterio, de mística. Más bien es algo que nos lleva a la conclusión de que el hombre, con todo su intelecto, con todas sus incapacidades, no puede producir paz por él solo, sino que esa paz solo viene de Dios. La solución de Pablo era la oración. Como dice, punto 1, Pablo insiste en que podamos llevar absolutamente todo en oración. Recapitulo y termino con esto. Como se ha dicho hermosamente, vea qué lindo ese pensamiento. No hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Se lo repito de nuevo. Mire, tome esto en su corazón y lléveselo hoy y deje que el Espíritu Santo se lo ministre a su vida y salga lleno con la palabra de Dios y viva sus días sin afán, creyéndole a Dios. Experimente la paz. No hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Vamos a ver otra cosa más. Podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras peticiones a Dios y podemos orar por nosotros mismos. ¿Sabe? Pero podemos llevar nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro a la presencia de Dios. Podemos encomendar el cuidado de Dios a los que tenemos cerca y lejos, que están en el ámbito de nuestra memoria y de nuestro corazón. Hoy es un día para que clames por tu familia, por los que están lejos, por los que están cerca, por los que están en tu mente, por los que están en tu corazón, por los que tú dices quizás son inalcanzables. Pero no hay nada tan difícil para el cuidado paternal de Dios. No hay nada tan grande ni tan pequeño para su cuidado amoroso. Dios tiene cuidado. Pablo establece que la acción de gracias debe de ser el acompañamiento universal de la oración, una forma de vida en nosotros. ¿Qué le parece si usted se pone de pie? Póngase de pie.